Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables por nuestros niños y niñas y sus familias. Pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar cada domingo construyendo con nosotros ambientes familiares y escolares saludables. Hoy, como es acostumbrado, nos acompaña una rica lectura. El Día de Campo de Don Chancho, un libro publicado por Editorial Norma y su autora es Keiko Cacha, publicado en el 2006. Era un día perfecto para ir al campo. Don Chancho se arregló con esmero. Quería visitar a la señorita Cerda e invitarla a pasar el día de campo. Espero que diga que sí, pensó don Chancho, y para impresionarla decidió llevarle una flor que había cortado por el camino. Rumbo a casa de la señorita Cerda se encontró con su amigo Zorro. Cuando Zorro supo del día de campo, le dijo: ¿Puedo darte un consejo? Ponte mi hermosa cola. ¿Te das cuenta? Ahora te ves mucho más audaz. A la señorita Cerda le va a gustar, dijo Zorro. Don Chancho le agradeció el consejo. Después se encontró con su amigo León. Cuando León supo del día de campo, le dijo: ¿Puedo darte un consejo? Ponte mi hermosa melena. ¿Te das cuenta? Ahora pareces mucho más valiente, dijo León. A la señorita Cerda le va a gustar. Después se encontró con su amiga Cebra. Cuando Cebra supo del día de campo, le dijo: ¿Puedo darte un consejo? Ponte mis hermosas rayas. ¿Te das cuenta? Ahora te ves mucho más elegante. A la señorita Cerda le va a gustar, dijo Cebra. Don Chancho estaba muy agradecido. Nunca se había sentido tan guapo. Finalmente llegó a la casa de la señorita Cerda y golpeó la puerta. Toc, 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 toc. Buenos días, vengo a invitarte a un día de campo, dijo don Chancho. La señorita Cerda lo miraba con terror. ¡Qué horror, qué horror!, gritó. ¡Qué monstruo tan horrible! Si no te vas, inmediatamente llamaré a don Chancho y él se hará cargo de ti. Don Chancho dio media vuelta y corrió a devolverle la cola al zorro, la melena al león y las rayas a Cebra. Después fue nuevamente a la casa de la señorita Cerda y golpeó la puerta. Toc, 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 toc. Buenos días, vengo a invitarte a un día de campo, le dijo. La señorita Cerda lo miraba con terror. ¡Chancho, Chancho!, gritó ella. ¡Qué gusto me da verte! Hace apenas un instante había un monstruo parado aquí. Claro que me encantaría acompañarte a ti al campo. Durante todo el camino, la señorita Cerda habló y habló del monstruo que la había visitado. Don Chancho la escuchó atentamente, pero guardó su secreto. No dijo ni pío. ¿Cómo iba a desilusionar a la señorita Cerda? Y se fueron de día de campo. Y colorín colorado, esta linda historia se ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado.
Reflexionemos sobre la importancia de aceptarnos como somos, tal cual somos, con toda nuestra belleza física, nuestra belleza interior, pero aceptarnos como somos. Bienvenidos a seguir creciendo juntos como familia y escuela. Buenos días, bienvenidos a Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy en una emisión muy especial, con una invitada súper especial para hablar de un tema que a veces creemos que es lo cotidiano, y es que nuestra casa se convierta en un ambiente de aprendizaje. Pero sí debemos tener en cuenta algunas herramientas y algunos recursos y también algunos consejos para que realmente hagamos de nuestra casa, como en este momento nos ha demandado la situación de salud, realmente un ambiente de aprendizaje para nuestros hijos, niños, niñas, adolescentes. Hoy con nosotros María José Rodríguez Aponte. María José es licenciada en Pedagogía Infantil, magíster en Programación Neurolingüística e Inteligencia Emocional y es coordinadora académica del Colegio APE, una propuesta innovadora y alternativa en la educación de Bogotá. María José, bienvenida a Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Primero que todo, te agradezco el concedernos este tiempo y bueno, el compartir con nosotros todos tus saberes y prácticas frente a estos temas. Ruth, muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todas las personas que nos están mirando porque eso denota interés y pasión en eso que quieren hacer en el día a día. Muchas gracias por la invitación. Gracias, pues María José, empecemos, pues lo decía yo, la casa convertida en un ambiente de aprendizaje y que pues por lo general uno decía, claro, sí, en casa aprendemos, pero este tiempo y las condiciones actuales lo han relevado un poco más ese papel. Entonces se encuentran situaciones a veces particulares de nuestros niños, de nuestros jóvenes, con algunas condiciones especiales que requieren mayor atención de sus familias y por supuesto desde la escuela. Bueno, nuestros niños y nuestros jóvenes a quienes se les ha diagnosticado el síndrome de Asperger y que requieren una atención especial. Hoy hemos invitado a María José para que nos ayude de pronto a resolver algunas inquietudes que tengamos frente a este tema, pero también aprender cómo manejar esta situación con nuestros niños y nuestros jóvenes para ayudarlos, para convertirnos realmente en una comunidad que les provee de un ambiente mejor para que ellos puedan desarrollarse. Entonces, María José, bienvenida. Y pues la primera pregunta que quiero hacerte para que todos tengamos aquí un contexto sobre el tema es, ¿qué es el síndrome de Asperger? Bueno, Ruth, te cuento que hablamos de autismo y de Asperger. Hay un documento que se llama el DSM-5, está ahorita, en el cual ellos definen esos diagnósticos. Entonces, el trastorno de espectro autista o Asperger se llama espectro porque realmente no han encontrado qué lo causa en sí. Cada caso es diferente, entonces son muchas posibilidades, pero realmente esto es un trastorno del desarrollo con base neurológica. Afecta interacción social, las personas con este espectro tienen ecolalias, tienen movimientos estereotipados y también se define por los grados de funcionalidad. Hay moderado, hay bajo, entonces eso generalmente es el Asperger. Bien, María José, y bueno, en ese sentido, ¿qué áreas afecta en nuestros niños, en nuestros jóvenes? Una persona que tenga este síndrome, ¿qué áreas están afectadas? Bueno, yo te quiero invitar, Ruth, a que hagamos esto y las personas que nos estén viendo también junten sus manos. Más o menos dicen que este es el tamaño de nuestro cerebro. Y las personas que tienen este trastorno, este espectro, lo que pasa en algunos casos es el aumento de la circunferencia cefálica fronto-occipital, que esto más o menos se dan cuenta los doctores entre los 1 y los 4 años de edad, pero obviamente con el tiempo, ellos con resonancias magnéticas y todo eso, van viendo esos daticos que van tomando para definir un diagnóstico.
En cuanto al cerebelo, el cerebro se encarga del control motor y la coordinación, la atención, la memoria de trabajo, el lenguaje, las funciones ejecutivas. Muchas de las personas que tienen este trastorno, pues o no son muy coordinadas, o la atención es muy dispersa, o son súper atentos, la memoria de trabajo, el lenguaje, como te decía, muchos de ellos tienen ecolalias, que es esa repetición de frases, y pues obviamente en las funciones ejecutivas como planificar, tomar decisiones, organizar, esa flexibilidad cognitiva, también se ve afectado. Hay una parte en el cerebro que está acá atrás, que es la amígdala, que son esa dificultad por reconocer esas expresiones faciales. Entonces, no sé si de pronto alguna vez te ha pasado que la mamá, cuando eras más joven, te miraba y tú ya decías, uy, acá hay algo pasó. Esas señales ellos no las reconocen, esas expresiones faciales no las reconocen, esa emocionalidad, esa empatía de decir, si yo digo esto se puede sentir bien, se puede sentir mal, es muy difícil para ellos identificar esas expresiones faciales, las emociones, cómo transmite la información no verbal. O sea que esa parte social para ellos se dificulta. Muchísimo, muchísimo porque ellos, además, una de las características es que ellos van hablando sin filtro, entonces no saben esa emocionalidad, esa empatía de si yo le digo a Ruth tal cosa, ella se va a sentir mal. Ellos no lo identifican, no está dentro de ellos, no lo conciben. Entonces, esa parte, como te decía, de la interacción social, les cuesta mucho. No es imposible, porque más adelante te quiero contar, pero no es imposible, pero es de entrenarlo porque humanamente y sistémicamente les cuesta. Y además, la otra parte que es afectada, Ruth, es el hipocampo, que es en la memoria y el procesamiento emocional. Entonces, cómo tramitan sus emociones. Varias de las personas que tienen este trastorno se golpean contra las paredes, contra las puertas. O sea, es ese trabajo emocional que a veces nosotros no entendemos porque somos neurotípicos, pero humanamente y sistémicamente cerebral, esta parte del hipocampo y de la amígdala están afectados. Ya. ¿Cómo nosotros, María José, no sé si podríamos aquí ampliar un poco, porque si esa parte social está afectada, cómo la familia y la escuela empezamos a ayudar con ciertas actividades, con ciertas actitudes, con ciertas rutinas, inclusive creo yo, a nuestros niños y jóvenes que tienen el síndrome de Asperger? Qué importante esa pregunta que tú haces, Ruth, porque precisamente esto es un trabajo de familia y escuela. No pueden estar desligadas, tenemos que estar trabajando en equipo. Voy a compartir acá pantalla, te quiero mostrar. Ahí ya la estás viendo, ¿cierto? Sí. Te cuento que esta es una de las herramientas que funcionan a la perfección, tanto en la casa como en el colegio, y es una organización porque a ellos necesitamos anticiparles qué va a pasar. Esa incertidumbre a ellos los abruma, de pronto no la toleran mucho. Entonces, que ellos sepan que a las 6:40 me levanto, que tengo que a las 6:50 ya estar bañándome y vistiéndome, luego desayunar, luego leer. Esas rutinas y esas repeticiones de estas actividades, a ellos les funciona perfecto. Entonces, como papá, yo no voy a estar estresado de, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora por qué? Y el niño también como con esa ansiedad de decir, ya acabé la jornada de colegio y ahora qué voy a hacer, sino que estamos reforzando como esa independencia y esa autonomía de que ellos saben que de 3:05 a 4 hacemos tareas. Después salimos al parque, después alistamos la ropa, después hacemos una actividad. Entonces, como tú ves acá y casi que en todos los colegios, pensando en la diversidad, lo que hacemos es poner el horario en el salón o imprimirlo, que ellos lo tengan ahí para que ellos se anticipen. Pero lo mismo debe pasar en casa, los sábados y los domingos. Entonces, de pronto, si nos gusta dormir un poquito tarde, levantarnos 8:30, 9 de la mañana y seguir una rutina. Para estas personas, las rutinas son fundamentales, casi que es como una pócima secreta para ese funcionamiento adecuado en el día a día, porque ellos necesitan que les anticipemos qué va a pasar.
Entonces, esta es una estrategia súper, súper buena que igual en el colegio se puede aplicar. Tengo una pregunta, María José, porque también leí algunas cosas acerca de lo importante de las rutinas, porque además son personas que terminan lo que inician, ¿cierto? O sea, tienen como esa pauta, ellos deben terminar lo que han iniciado, pero también leía un poco de dar flexibilidad. ¿Cómo entenderíamos en medio de esta rutina que tiene que ser un poco, digamos, reglada, muy particular, también dar esa flexibilidad? ¿Cómo sería? Bueno, pues si tú observas acá en el horario, en esta rutina, ahí dice actividad. Entonces, la actividad no necesariamente tiene que ser académica, puede ser de pronto en cuanto a motricidad. Esos títulos quedan un poco amplios para que ellos sepan que hay opciones y hay posibilidades, ¿sí? Lo mismo si tú ves en este caso, que es uno de los ejemplos de las rutinas que realizamos en compañía de la familia y del estudiante, a las 7:30 puede o leer o hacer planes. Entonces, también es proporcionarles esas opciones. Esta rutina se construyó junto con la estudiante porque obviamente no es imponerles, pero sí es guiarlos. Entonces, que ellos tengan las opciones. Si, por ejemplo, en vez de siesta ella quiere ver, no sé, o escuchar música, podemos poner siesta o música, pero es brindarles esas opciones para que esa incertidumbre no quede en el cerebro, sino que ellos ya digan, ah, bueno, yo elijo, yo tomo la decisión si quiero hacer la siesta o si quiero escuchar música, si quiero leer o si quiero hacer planas. Pero nosotros necesitamos ponerle como esa carreterita para que ellos vayan por ahí, obviamente con la libertad y con la flexibilidad que tú bien mencionas. Bien, ¿qué otras actividades, María José, qué otras actividades desde tu experiencia, desde tu saber, podríamos implementar con estos niños y jóvenes? Entonces, yo acá también preparé esto, esta frase me encanta, como me tratan, me porto. Entonces, yo los quiero invitar a que pensemos cómo se portan los niños con los que convivimos y pensemos qué tanta responsabilidad tenemos ahí en el comportamiento que ellos tienen en el día a día. Este también es una estrategia que realizamos, son unas normas, obviamente ellos tienen que saber que siempre hay normas. Nosotros no podemos dar por hecho que ellos ya saben que el semáforo rojo es para detenernos, que no, tenemos que contarles todo porque el procesamiento de la información es bien diferente. Entonces, acá, por ejemplo, no gritamos, ninguno de los que viven acá en la casa gritamos, el aseo lo hacemos los tres, seguir instrucciones, hacer caso, agradecer, tener unas reglas para que ellos, como te digo, son muy de memoria, ellos se memorizan muy bien las cosas, entonces saben que están incumpliendo una norma. Yo te pongo un ejemplo. Si alguno de nuestros hijos, no estoy hablando solamente de Asperger porque estas herramientas funcionan para todo tipo de población, para todo, y es fundamental y buenísimo que lo podamos aplicar. Pero si, por ejemplo, yo estoy gritando, mi hijo puede acercarse y decirme, mira, estás incumpliendo la regla número 1, sin yo exaltarme, sin yo decir, sin crear un ambiente tenso, ¿no? Entonces, haciéndolo visual, ellos pueden saber que si no tengo el cuarto arreglado, estoy incumpliendo la regla número 7 en este caso. Entonces, estas estrategias visuales son bien importantes. Esta población también funciona muy bien con pictogramas, que más adelante también preparé una imagen para que la vean, pero funciona muy bien. ¿Qué otras estrategias? Y es, si queremos niños y niñas independientes, formémoslos para eso. Entonces, en esta ocasión, que yo pude convivir con una persona con esta delicia de trastorno, porque realmente el aprendizaje fue muchísimo. Ella alistaba su ropa, como ves en la primera imagen, tendía la cama, no te voy a decir, no es la mejor tendida, pero lo hacía. Eso ellos los hace responsables. Con esas cosas tan sencillas, ellos construyen personalidad. Esos mini logros de decir, yo tendí mi cama, yo lo logré, yo elegí mi ropa, acá estaba preparando el desayuno y acá se estaba lavando los dientes. Entonces, no es, digamos que inhabilitarlos porque creemos que son así o porque el médico nos dijo pónganlo a hacer un curso de maderas o pónganlo a pintar o pónganlo a hacer. No, ellos son completamente capaces. Entonces,
María José, una pregunta. Cuando tú dices, porque sí, caemos también llegamos a los diagnósticos médicos, ¿cierto? Y entonces el diagnóstico médico muchas veces es, póngalo a hacer una actividad en la cual se divierta, se distraiga y esté ocupado. ¿Cierto? Pero mira que tú nos das aquí otras pautas para realizar con ellos otras actividades que les permitan realmente entrar en una interacción social como cualquier persona, ¿sí? Entonces, hay ahí como una dualidad, ¿cierto? Entre lo médico, en lo que se diagnostica, y entre el trabajo pedagógico y didáctico probablemente que se puede hacer. Total, yo siempre he pensado que la parte de salud y educación siempre ha estado muy desvinculada y nunca se ha visto como esa necesidad de unirlas, porque cuando a ti te dicen tu hijo viene con síndrome de Down, tu hijo viene con Asperger, tu hijo viene con esto, entonces es como si fuera una enfermedad de no, es un fenómeno, póngalo a hacer un cursito, tranquilo papá, se va a sanar. No, esto no es una enfermedad. Esto es una condición, así como yo tengo los ojos cafés, tú tienes, eso es una condición, es un estilo de vida. Entonces, como esa ruptura de esos docentes es, pues lastimosamente, y de lo bueno de la pandemia es que en este momento se han tenido que unir por protocolos o por lo que sea, pero salud y educación se ha tenido que unir y ojalá que encuentren y vean esa necesidad, que ese acompañamiento para las familias de decirles son capaces, lo pueden hacer, pero está en nosotros esos imaginarios de decir, no, me lo diagnosticaron, entonces yo le hago esto, él no puede alistar su ropa, yo le hago el desayuno, no puede tender su cama. No, no pasa nada. Es más los límites que yo le ponga. Y una persona muy sabia, no sé si ya has escuchado este ejemplo, tú tienes un hijo, Ruth, ¿tú le regalarías en esta Navidad una silla de ruedas? No. No se lo regalas porque no la necesita. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos siendo esa silla de ruedas que no los dejamos caminar? Cuidado, te caes, no te pongas, siéntate bien, no hagas esto, no hagas esto. No, hay que tranquilizarnos, creerlos capaces, enseñarles, porque como te decía, y a mí me pasó con ella, yo le decía, siéntate bien. Y después yo miré y dije, yo estoy cometiendo el error. Bien es muy amplio. Para mí sentarse bien puede ser así, para ti sentarte bien puede ser así, pero si no les enseñamos qué es sentarse bien, pues ¿cómo les estamos exigiendo? Pórtate bien, que es bien, ni idea. Entonces es más como esa conciencia nuestra de decir, enseñémosles, demos la información un poco más detallada, más clara, más puntual y creámoslos capaces. Entonces yo acá te estoy mostrando algunas imágenes y a lo que voy es enseñarles las maneras de resolver los problemas. Acá estábamos haciendo una decoración de Halloween, se le regó el tarro de pintura y yo lo único que le dije fue, ¿cómo lo vas a resolver? Entonces ella me dijo, voy a ir por un pañito húmedo, voy a limpiar. Perfecto, ella resolvió, se está haciendo cargo de lo que, pues el error o el accidente que tuvo y seguramente va a tener más cuidado. Cuando yo te decía que les enseñemos como esas cosas de la vida real, fuimos a hacer mercado, yo le entregué una lista, le dije, tú vas a comprar estos productos, yo voy a comprar estos productos. Ella tenía que encargarse, obviamente yo estaba pendiente de ella, pero le dije, ahí llevaba su bolsita de compras, le dije, tú traes estos productos. Recuerda que antes de preguntar debes saludar a la persona y al finalizar agradecer. Yo iba detrás ahí como incógnita para escuchar si lo hacía bien, porque la idea es corregir, dar esa retroalimentación. Y tú no te imaginas. Esa es parte, lo que yo te decía, estas habilidades sociales, cuando los enseñamos, lo logran. Entonces ella, señora, buenas noches, estoy buscando lechuga. ¿Dónde la puedo encontrar? Gracias. Entonces, son esas pautas para enseñarlos a la vida real. Y lo mismo, la lavandería que hicimos, entonces acaba el jabón. Si yo quiero un hijo independiente, pues fórmelo independiente. No le haga todo, no le resuelva todo. Y además, con ella yo utilicé un método y le dije, siempre en la vida vas a tener dos maneras de resolver los problemas. Con inteligencia emocional o sin inteligencia emocional. Tú eliges entonces, con inteligencia emocional es esto, sin inteligencia emocional es esto.
Entonces, siempre que pasaba algo le decía, ¿cómo vas a resolver el problema? ¿Con inteligencia emocional o sin inteligencia emocional? Y ella me respondía. Entonces es proporcionarles esa, que tú dices, pues esos términos uno que les va a estar hablando a los niños. No, no los creamos menos, no los creamos incapaces, porque son súper. Imagínate, te voy a contar una anécdota. ¿Sí? No te escucho. Ellos pueden entrar en ese diálogo, o sea, en comprender cuál es su situación y cómo decides manejarla. Sí, en la Total. medida que tú dices, yo quiero recalcar esta frase que tú dices, María José, y es eh, enseñarles, mostrarles el camino, no dar por hecho que ellos ya lo saben porque me han visto hacerlo o porque no, es enseñarles el camino porque probablemente ellos lo hagan de determinada manera. ¿Sí? Como cuando alguien te enseña a cocinar y tú le dices, no, es que yo primero le echo el aceite y luego el agua, y hay quienes primero el agua y luego el aceite. Ellos mostrarán su ruta, pero sí es enseñarles y marcarles la pauta. De acuerdo, total. Y eso que precisamente es no asumir que ellos saben hacer las cosas, ¿sí? Yo te puedo decir, yo sé lavar la loza, pero puede que tú la laves diferente y yo aprendí de esa manera. Y te iba a contar una anécdota que me pasó con esto de las dos maneras de resolver los problemas. Íbamos para un centro comercial y atrás venía, a unos carros atrás, venía un señor pitando y pitando y pitando y pitando. Entonces yo solamente volteé para ver qué pasaba. Entonces ella se voltea y me dice, este señor está reaccionando sin inteligencia emocional. Entonces yo le dije, muy bien, muy bien. Ellos ya empiezan a identificar y es mostrarles en la vida real cómo demostramos esa inteligencia emocional, esa tranquilidad, esa manera de resolver los problemas. Es enseñarles todo, no demos por hecho nada. Y de verdad este es un consejo muy importante porque fíjate, yo me dediqué a enseñarle. Entonces si sonaba una ambulancia, yo le decía, mira, cuando prenden la alarma es porque tienen una urgencia y tienen que pasar muy rápido, entonces los carros deberían orillarse para abrirle el camino. Entonces ya después cuando yo escuchaba una ambulancia me decía, córrete para el lado porque tienen urgencia y tienen que pasar. Entonces es enseñarles todo el tiempo, todo es aprendizaje para ellos. Bien, María José. Podemos seguir en las actividades. Quiero que hoy con tu experiencia aprovechemos esas actividades que podemos hacer y que son muy puntuales porque son en la casa convertida en un ambiente de aprendizaje para nuestros niños y jóvenes. Súper. Entonces también acá les tengo preparado esta diapositiva y es más en esa programación que hacemos de pronto a veces de manera inconsciente, de decirles eso está mal, te quedó feo, tú no puedes, no puedes ir, no puedes, es programarlos y cargarlos a veces con información que no corresponde. Entonces, Y acá que les voy a dar, un poquito, María José, para que la logremos. ¿ya lo ves? Ahí está bien, ahí está. Listo. Entonces, es reemplazar, por ejemplo, decir te quedó mal o así no es, por puedes hacerlo mejor. No le estamos diciendo que quedó mal, pero lo estamos invitando a que se esfuerce y que lo haga mejor. Decirles qué hacer, entonces, amárrate el zapato, coge el bolso, el tapabocas, la no sé qué, por preguntarles. Y la invitación, Ruth, en verdad me ha funcionado como docente y con esta experiencia que tuve, y es que las preguntas, y por el colegio en el que trabajo, que es Habilidades del Pensamiento, el colegio APE, lo que queremos es generar esas habilidades de pensamiento. Entonces, eso se desarrolla con preguntas, ¿sí? Eh, es diferente que yo te pregunte, ¿cómo estás? A que te diga, ¿estás bien? Es muy diferente. Entonces, es encontrar ese poder en las preguntas y, por ejemplo, si están cenando, decirles, bueno, ya acabaste, ¿ahora qué sigue? Entonces ellos pueden decir lavar la loza o desocupar lo que no me comí o llevar la loza a la cocina. Preguntar todo el tiempo. Si se están bañando, obviamente, como les digo, no asumamos, enseñémosles a bañarse, a ponerse el jabón, el champú. Entonces, si se están bañando, preguntarles, ya te pusiste el jabón, ¿ahora qué sigue? Entonces, abrir el agua, perfecto, ¿sí? Darles instrucciones puntuales. Por ejemplo,
Si están escribiendo que ahorita, como tú decías, los papás se volvieron profesores, multitasking en todo sentido, entonces cuando los estén apoyando, en vez de decirle, ubica la letra en el renglón correspondiente, es preguntar, ¿la letra va en ese renglón? ¿Está más arriba, está más abajo? Preguntas, preguntas, preguntas. Pero mira que ahí también hay algo importante, María José, en lo que estás diciendo, y es la pregunta también como proceso mismo de contrastación, de evaluación, lo estoy haciendo bien, qué me faltó, sí, estoy el error como fuente de aprendizaje, pero también que ellos mismos se vayan dando cuenta, ¿no? De lo que están diciendo. Eso es lo más importante y más que no sientan que tú les estás imponiendo todo el tiempo, porque es, cuidado, te caes, párate bien, siéntate bien, corrige esto. Entonces es la pregunta, ¿estás bien parado? ¿Estás bien sentado? ¿Te estás portando bien? ¿Qué importancia generamos en ellos, en que ellos mismos digan, no, no me estoy portando bien? Diferente a que yo le diga, te estás portando mal, lo estoy señalando y ellos no están reconociendo. Entonces la pregunta es súper, súper importante. Y acá también es otra pregunta, que es decirle, hijo, haz caso, por decirle, hijo o hija, ¿estás siguiendo instrucciones? Entonces está como esa conciencia de decir, no, no estoy siguiendo instrucciones, esas respuestas. Entonces, y pues como yo te comentaba, varios de ellos hacen pataletas, a veces ellos se pegan con paredes, con muebles. Entonces es, primero lo que yo te decía, la inteligencia emocional, mostrarles las dos maneras de reaccionar y lo mismo, hacerle la pregunta, ¿vas a hacer pataleta? ¿Crees que así lo puedes resolver? Para que ellos digan sí o no y obviamente nosotros los vayamos guiando por la respuesta y también reforzarles con mensajes muy positivos. Tú sabes resolver la situación muy bien y sin necesidad de llorar, pero aclararles que llorar no está mal, es solamente llorar como manera de resolver los problemas, no en sí. Y acá también, obviamente, desde mi área como docentes, ¿qué podemos hacer como docentes? Que sabemos que ahorita, pues, las aulas diversas es lo que tiene que ser. En el decreto 1421 ya nos obligan a tener aulas diversas, que no debería ser una obligación, sino que es una necesidad. Entonces, Esas aulas diversas, María José, yo quisiera que tú nos hablaras de esas aulas diversas y digamos los tránsitos que debemos hacer los docentes, las familias, para entender esa diversidad. Ese saber que no es todos los niños que están ahí, inclusive nosotros los maestros tenemos condiciones diversas. ¿Cierto? Entonces, explicamos de manera diferente, también comprendemos de manera diferente, interactuamos con nuestros estudiantes de manera diferente. Entonces, ¿cómo lograr entender esas aulas diversas? pues creo que tú lo has dicho, la palabra es entender. No, el ánimo del decreto no es poner etiquetas, entonces a este lado que se sienten los distraídos, a este lado los Asperger, a este lado los más pilos, a este lado... No, es entender y respetar la diversidad. Todos somos diversos. Puede que yo hable chino y tú hables inglés. Eso ya es diversidad. Puede que tú seas un poco morena y yo sea blanca. Eso es diversidad. Entonces, no es ver la diversidad desde las etiquetas que nos ponen, sino es desde la persona. Y a los docentes la invitación también es entenderlos como personas. Tú lo has dicho, cada uno de nosotros tiene unas necesidades diferentes. Y acá, y lo que hacemos nosotros en el colegio es entender a los estudiantes si son auditivos, visuales o kinestésicos. Sin etiquetas, porque obviamente recibimos chicos con algunos diagnósticos, con algunas condiciones, pero nos vamos más hacia cómo aprende el individuo, cómo aprende el estudiante. Entonces, si es visual, como docentes tenemos que mostrar imágenes, videos, si es kinestésico, entonces vayan y traen el tarro del champú ahorita en la virtualidad que nos ha tocado inventarnos estrategias y de todo, entonces vayan y traen un tomate para los estudiantes kinestésicos y es eso, es respetar y atender a los tres estilos de aprendizaje y pues obviamente si hay necesidad de crear un PR, que es el plan individual de ajustes razonables, es porque cuando
hemos planeado, lo que podemos hacer es planear con el diseño universal para el aprendizaje. Entonces, el diseño universal es lo que te estoy diciendo, responder a los 3 estilos de aprendizaje. Ya si no funcionó, creamos un PR que es mucho más puntual, mucho más preciso. Ese PR se crea en conjunto con toda la institución, la familia, los apoyos externos como terapeutas, psicólogos, en fin. Entonces es trabajar en equipo. Pero para los docentes que me estén viendo en este momento, les recomiendo el diseño universal para el aprendizaje, atendiendo a los 3 estilos de aprendizaje, porque pues obviamente así somos nosotros. No, si ustedes en este momento se ven la huellita, los invito a que se miren las huellas de las manos, de los dedos, así son nuestros cerebros. Cada cerebro es diferente. Nadie tiene mi huella, nadie tiene mi cerebro. Entonces, no podemos asumir que todos aprenden igual, porque todos somos neurotípicos o porque en esta aula no tenemos diversidad. Entonces, esa es una invitación. Y esa invitación, María José, mira que también ahorita en estos momentos donde el colegio, digamos, está cerrando su año escolar, donde hay todo el proceso de evaluación, esa diversidad hay que tenerla en cuenta para saber que todos los estudiantes llevaron a cabo todo este tiempo con con sus familias, todo este proceso académico en compañía de sus familias, pero todos marcando un estilo de aprendizaje, un ritmo de aprendizaje que debemos respetar y debemos, digamos, tratar de comprender. De acuerdo. Y la motivación que en este momento nos jugó o muy buena pasada o no tan buena pasada, porque los chicos ya estaban cansados, los docentes ya estaban cansados también de la virtualidad. Entonces es entender todo eso que se presenta en el día a día, y acá también como docentes y como padres, porque esas 2 funciones, esos 2 roles son fundamentales. Entonces, no solamente, como te digo, no solamente para los niños con esta condición, sino en general. Y es permitirles demorarse al contestar, permitirle tiempo para responder. Obviamente nuestro cerebro, ya de adultos, si tú me preguntas algo, yo te respondo de una. Pero los chiquitines o los que están creciendo, por lo menos hasta los 14, 15 años, el cerebro todavía está generando conexiones. Todo el tiempo estamos generando conexiones, pero mucho más cuando somos pequeños. Entonces, si tú les preguntas algo, permíteles tiempo para que ellos piensen, no porque queremos que nosotros nos respondan ya. Entonces, que se demoren al contestar, tiempo para responder, y o si tienen otra pregunta, que les respondamos las preguntas. Si cambian el tema, entonces decirle, te estoy haciendo una pregunta, y la pregunta es esta, ¿cuál crees que es la respuesta? ¿Sí? Con los chicos que tienen Asperger, realizar movimientos repetitivos si no interrumpe la actividad. Muchos de ellos tienen esos movimientos estereotipados que a veces es de adelante para atrás o el movimiento de manos. Entonces, permitirlos, porque es una manera de ellos como de autorregularse, de estar ahí tranquilos, de poder estar acá como en este mundo. Eso que no pensemos en nosotros. Ay, es que a mí me incomoda que este niño se esté moviendo. No, pensemos en él lo necesita. Hacer todas las preguntas que ellos tengan en mente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si no existieran los perros? Nuevamente, las preguntas. Nosotros como adultos decirles, ¿qué crees que pasaría? Entonces ahí estamos, respondiendo a su pregunta, pero además estamos desarrollando las habilidades del pensamiento, porque obviamente le estamos diciendo que ellos sean los que respondan. Y lo más importante, y me remito a las imágenes de arriba, es que ellos hagan todo. No tenemos que cohibirlos de nada solamente por nosotros pensar que no lo van a lograr y que no son capaces. Entonces, no, ven, yo te ayudo a cargar esto, ven. No, si nos vamos de viaje, que ellos alisten su maleta, que ellos organicen la ropa que se van a poner en el día. Obviamente, reforzarles todo el tiempo. Entonces, si un día combinaron muy bien los colores, wow, qué guapo, qué guapa te ves hoy, combinaste muy bien esos colores, elegiste muy bien. O decirle, ¿crees que debes usar chaqueta? Mira el clima cómo está. Diferente a decirle, saca la chaqueta porque va a llover. No, permitámosles pensar, permitámosles a ellos tomar decisiones. Y tengo otras actividades.
que van a hacer. María José, mira, yo pensando en todo esto, yo creo que no es solamente para chicos que requieren con un síndrome especial. Creo que son unas rutinas que como padres, como docentes debemos, digamos, compartir, debemos estipular, por decirlo así, porque a veces sí, ese rol de pronto a veces también muy protector de nosotras, de nosotros como familia, no permitimos que nuestros niños sean, y pues digamos que queremos unos ciudadanos independientes, autónomos, autorregulados, pero realmente la base está en esas rutinas que hagamos en nuestras casas, esas responsabilidades que les deleguemos a los niños, a nuestros estudiantes, también cuando en el aula no les respondemos todas las preguntas, sino los invitamos más bien a indagar, a buscar, a tener esa capacidad de asombro permanente. Total, total. Y acá, dentro de eso que tú dices, Ruth, es muy importante dejarles ese tiempo de que se aburran. Más adelante le iba a comentar, pero cuando ellos se aburren o no tienen nada que hacer, es cuando el cerebro empieza a pensar, a pensar, a pensar, a pensar y a crear. ¿Cuántos de nuestros inventores, científicos, aburridos fue que descubrieron tantas cosas? Entonces, permitámosles, no es sobreestimularlos porque entonces queremos tenerlos en natación, en tenis, en ping-pong, en música, en canto, en baile y los fines de semana que lean, que hagan. No, permitámoslos también ese tiempo de que se aburran para que creen. Entonces, acá, para los padres, docentes, porque eso también se puede hacer en el aula, les voy a dar algunas actividades súper puntuales que además muy divertidas, y es, por ejemplo, esta que les estoy mostrando acá de las bombas. Dentro de cada bomba hay una actividad. Entonces, si ya son las 7 de la mañana, yo voy a reventar el globo de las 7 de la mañana y voy a mirar qué tengo que hacer. Entonces, yo como papá le estoy innovando a mi hijo o ustedes como cuidadores, porque sabemos que, y hablando nuevamente del Asperger, entonces los papás le piden a las abuelitas que los cuiden, entonces hablo es de cuidadores en sí, pero es plantear la rutina, como el cuadro que estaba mostrando arriba, pero de esta manera tan diferente, o en botella, si no tenemos, entonces que ellos abran la botella o que jalen la tapa y salga la rutina que vamos a hacer eso, la actividad, entonces es mostrarles las cosas de otra manera, ¿sí? Y ellos van a saber, primero estamos trabajando los números porque es el manejo del reloj. Son las 5, entonces tengo que buscar cuáles son las 5. Están siguiendo instrucciones, estamos innovando, estamos divirtiéndonos, estamos organizando el día, entonces la ganancia de ese tipo de actividades es muchísima. Esta otra, que es como, no sé cómo la podremos llamar, pero con las tapitas que tenemos y hacer diferentes cartones para que ellos ubiquen las tapas como corresponde. Varias de estas personas que tienen este diagnóstico y los niños neurotípicos, también la parte de motricidad fina les cuesta un poco. Entonces, esto de ubicar las tapitas, de cambiar de cartón, esto les ayuda muchísimo y pues son cosas que tenemos en casa. Este otro, como yo les decía, y es enseñarles cosas de la vida diaria, y es con cartón de todos los domicilios que hemos pedido alguna caja que nos sobre, hacer 2 manitas y que ellos pinten las uñas para las niñas o para los niños, que nos las pinten a nosotros como mamás, como tías, como hermanas, como primas, que nos las pinten también si quieren, pero pueden ser en cartones. Para esta solo necesitamos o bolsas plásticas o papel vinipel y pintura. Él se puede hacer unas veces abajo, otras veces nosotros, turnarnos, entonces adivina qué estoy pintando o en esta misma posición, entonces vamos a acostarnos en la cama y vamos a buscarle figuras a las nubes, cosas que a veces uno piensa que son súper difíciles de hacer, pero son cosas que tenemos en casa. Acá podemos también usar, por ejemplo, la crema de afeitar del papá, o bueno, diferentes materiales, hay que ser recursivos, entonces eso es importante. Otra cosa que es muy importante es enseñarles también a ese afecto, porque como te comentaba, hay partes cerebrales que no están desarrolladas o que se ven afectadas. Entonces, ¿qué tal si una actividad es que en la mañana, en la tarde y en la noche nos damos un abrazo de 10 segundos? Cuentan los 10 segundos. Qué importante es
sentirnos acogidos, y muchos de ellos esa parte de afecto no la tienen desarrollada, entonces es enseñarlos que no está mal si quieren empezar por 3 segundos e ir así como subiendo la cantidad de tiempo, pero enseñarles también lo que son los abrazos, porque siempre nos ha pasado cuando vemos a alguien llorar, abrazamos, o cuando estamos felices abrazamos, entonces es enseñarles esa parte emocional, ¿sí? Mira estos también que son con cosas reciclables, súper sencillos de hacer, con latas, que ellos lo pinten, lo dibujen y hacemos unos zancos, una carrera de zancos, o bueno, no sé, otro tipo de tarros de pintura, o bueno, lo que tengamos, las materitas con las botellas que ya no utilicemos, esta como carrerita de bolas con los papeles higiénicos, con cajas, son súper, súper fáciles. Estos helados también con tapas, jugar bolos o encestar, o bueno, como lo llamemos, en las botellas, pero que ellos la decoren, que sean cosas hechas en casa, son muy, muy fáciles de realizar. Otra cosa que es también para los chicos con condición o sin condiciones es esa respiración consciente. Yo soy usuaria de unos aceites y con los niños me han funcionado súper bien para regularlos, para tranquilizarlos. Entonces, cuando se van a dormir, ponerles un poco de lavanda en los pies, obviamente dependiendo de la edad, son las dosis o si hay que diluirlo, pero es esa también que ellos se permitan respirar, tener ese momento de calma, de que ellos sepan que hay cosas naturales que les pueden ayudar. Entonces, si estoy alterado, puedo ponerle un poquito de lavanda y que ellos huelan. Es esa autonomía, es el que ellos mismos se construyan e identifiquen. Si estoy alterado, puedo utilizar la lavanda. Si estoy alterado, puedo respirar. Ahí yo creo que todos hemos escuchado el rincón de la calma, entonces ve al rincón de la calma, piensa, tranquilo, pero también es enseñarles eso, porque como adultos cuando nos estresamos también decimos, ok, un momento, respiremos. Entonces si queremos adultos inteligentemente emocionales, formemos niños con inteligencia emocional. Y mira que en uno de los programas de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, hablamos de una pedagogía del loto, de un maestro que la lidera y habla sobre respirar, pensar y actuar. Creo que va muy de la mano con este momento que tú nos promueves aquí, nos inspiras, porque es eso, o sea, como seres humanos también detengámonos, respiremos, reconozcamos probablemente lo que estamos sintiendo, la emoción que tenemos probablemente, reconozcámoslo y actuemos en concordancia con ella, ¿cierto? O simplemente expresémosla, porque a veces o no las expresamos, no las guardamos, o lo que tú decías, de pronto hay una pataleta, un berrinche, como nosotros lo solemos llamar acá, pero ese berrinche o esa pataleta responden a algo, a una situación, a una emoción que en este momento tiene el niño o el joven. Total. Y eso que tú dices, tenemos que ser coherentes. Yo no le puedo decir al niño que sea inteligentemente emocional si cuando yo en la calle cojo el pito y pito todo el tiempo, si me llaman y yo reacciono, sino que nosotros seamos ejemplos, ¿sí? Entonces, eso que tú dices, la coherencia es fundamental como docentes, como cuidadores, como padres, como hermanos, como el rol que estemos cumpliendo, tenemos que ser ejemplo. Entonces, eso es bien importante. Y ya acá, pues algunas otras actividades. Por fin le encontré otra función diferente a las medias veladas. Cuando se rompen, eso ya no sirve para nada. Pero si tenemos hijos, primos, estudiantes, las podemos llenar de tierra o de harina o de una bomba también, y con pintura ellos pueden pintar. Es una obra de arte. Nuevamente acá con material reciclado, cajas, hacer un atril. Acá este es un poquito más profesional con velcro para que no se abra, pero pues tenemos que ser ingeniosos. Este es lo que yo te decía de los pictogramas, y es no asumir que ellos saben. Entonces, asumamos que ellos van a entender que en uno van los cuchillos, en otro las cucharas y en otro los tenedores. No, tenemos que enseñarles. Entonces, estas imágenes que aparecen acá son los pictogramas. Como te decía, dejarles el tiempo libre para que se aburran, que creen, darles opciones para que elijan. Entonces, no es decirle, ¿qué quieres de tomar?,
sino es decirle, ¿quieres jugo? ¿Quieres jugo de fresa o de mango? Y que ellos elijan. Ser precisos, entonces, pórtate bien. ¿Qué significa portarse bien? Entonces, si yo lo dejo en el jardín o si yo le digo, vas a ir donde tu abuela, pero pórtate bien, pues, ¿qué significa portarse bien? Entonces, sigue instrucciones, cómete lo que te sirvan, siéntate derecho, no pongas los codos en la mesa, es ser muy, muy precisos con la información que les estemos dando. Este es un bonus que traje también. No sé si antes de darlo tengas alguna pregunta. No, María José, yo algo que quiero resaltar es esas actividades que nos propones con elementos de la casa, con elementos que probablemente terminan allá en la cesta del reciclaje que vamos a sacar y lo desechamos, pero lo podemos utilizar, ¿cierto? Para que nuestros niños puedan tener esas experiencias de aprendizaje, ese poder untarse, ese poder manipular un material que, bueno, lo corté mal, bueno, no es tan grave porque no se dañó un material que era, digamos, nuevo, de primera utilización, sino que podemos darle otro uso a esas cosas que a veces tenemos en casa y que desechamos, ¿no? Y con los niños y los jóvenes serían muy útiles para crear. Tú dices algo, esto es una obra de arte y es esa posibilidad de pensar en la creación que hacen nuestros niños con todas unas actividades que les proveemos y es crear, permitirles que su imaginación probablemente vuele con esos materiales y que construyan, digamos, en ese divertirse también, en esa posibilidad. Cuando uno crea puede ser también independiente, ¿no? No tiene que hacer lo que los demás hacen, sino también mi propia creación y mi propia inspiración. De acuerdo, y mira que cuando te estaba escuchando también pensaba, ¿qué tal si hacemos un rincón de materiales y les permitimos que ellos creen lo que quieran? Entonces, ¿qué tal que salga ahí otro inventor, otro científico? Genial, genial eso que tú estás sugiriéndonos. Acá también les muestro algunas de las frases, obviamente la programación y digamos eso que todo el tiempo les estamos diciendo a nuestros hijos o sobrinos o bueno, pero eso o los carga o los empodera. Entonces estás reforzándoles todo el tiempo, tú eres uno o una niña independiente, inteligente, hermosa, si te lo propones lo logras, tú sabes tomar buenas decisiones, cuando elige lo que corresponde, entonces decirle, te felicito porque tomaste una buena decisión, felicitaciones, lo estás haciendo bien, no lo hiciste muy bien. Cuando queremos que siga una instrucción o haga algo, decirle, muéstrame cómo lo haces. Entonces, por ejemplo, en vez de decirle, ve y tiendes la cama, muéstrame cómo tiendes la cama. La tendió, te quedó muy linda, o si no la hizo muy bien, ¿podrías tenderla mejor? ¿Qué diferente hay? No, pero es que no estiras las cobijas, pero es que, y es entrar y generar un ambiente denso, pesado, sino que, exacto, entonces es decirle, muéstrame cómo lo haces, muéstrame cómo te lavas los dientes. Si queremos darle una instrucción, es más reemplazar el muéstrame cómo lo haces. El de te felicito, lo lograste sin ayuda, bueno, todo eso, y esto era lo que yo te decía del iceberg. Quiero decir algo ahí cuando tú nos muestras cómo programamos desde el lenguaje, cómo empoderamos al otro desde el lenguaje, María José, y cómo, bueno, esa frase coloquial que a veces escuchamos de que las palabras tienen poder, ¿sí? Y es ¿qué tanto bien haríamos si elogiamos, el regresar al elogio? Pero no el elogio como adulación, ¿sí? Como eso que se dice por costumbre, sino ese elogio por hacerte ver que eres capaz, que puedes. Y con nuestros niños y nuestros jóvenes creo que eso funcionaría mucho para empoderarlos a ellos, para sentir que eso que ellos son y con lo que sueñan es oportuno, vale la pena y pueden, digamos, lograr muchas cosas porque creemos en ellos, porque hay confianza, tú lo decías al principio, porque hay confianza en ellos. De acuerdo. Y eso que tú dices, Ruth, es fundamental. Y si nosotros como cuidadores, padres, docentes, pensamos en que lo que va a decir o construye o destruye. Así de sencillo. Entonces, si yo le digo, es que tú no puedes ir al parque,
él no puedes, a ellos les va a quedar eso. Entonces, qué mejor decirle, mira, está lloviendo, no es conveniente, hablar muy desde el amor, desde la asertividad. Y como les decía acá en estas frases, es no como imponerles, sino simplemente guiarlos, ¿sí? Pensemos que si yo siembro hierbabuena, va a salir hierbabuena, no tiene por qué salir otra planta diferente, otra aromática diferente. Entonces, si yo siembro con ellos pensamientos optimistas, obviamente es importante que ellos se frustren al nivel de ellos. Pero si yo siembro amor en ellos, cuando grandes serán adultos amorosos, exitosos, empoderados o empoderadas. Entonces, es muy importante, y esa frase cliché de las palabras tienen poder es real, es muy cierta, y que ojalá le demos la importancia que tiene esa frase, porque eso es lo que hacemos, eso es lo que construimos y formamos autoestima cuando le decimos tú eres capaz. Cuando yo no permito que él se amarre el zapato, cuando yo no permito que tienda la cama, le estoy diciendo tú no eres capaz, déjame, yo lo hago por ti. Entonces es empoderarlos desde eso, y a veces para nosotros es como invisible y siempre nos dicen, no nos enseñan a ser papás. Pero si yo voy a entrar a trabajar en una empresa, pues leo de la empresa. Si yo voy a ser papá o mamá, entonces leo, me capacito, miro los programas de Creciendo Juntos. Entonces son ese tipo de cosas que como papás debemos hacer para formarlos de la mejor manera y tener adultos responsables, comprometidos, amorosos. Porque además, mira esta metáfora, y es que las emociones y las conductas siempre tienen una necesidad, siempre, siempre, siempre. Entonces, una pataleta de pronto es porque quiero llamar la atención, porque quiero que me acepten, porque necesito que me escuchen, porque necesito expresar algo que tengo dentro. Entonces es entender que siempre detrás de algo que hacen los niños hay una necesidad. Y nosotros como docentes, como papás, como cuidadores, tenemos esa responsabilidad de hacer. Y todo esto, Ruth, precisamente para generar este título que yo le puse, Home School. Que la casa sea chévere. School en inglés es chévere, y ahorita el término de homeschool está, pues todos estamos en homeschool, pero que sea chévere estar en casa, que sea agradable compartir con mis papás, que sea agradable estar en casa, que yo no diga, ya no quiero más estar acá porque estoy cansado, sino que en verdad yo tengo un espacio, tenga un tiempo también para compartir con mis papás, que no todo sea trabajo. Y bueno, pues eso era todo lo que quería compartir. Muchas gracias, Ruth. Bueno, María José, igual al final del programa encontrarán las redes sociales de María José, donde podemos también ver algunas cosas que ella nos conversa hoy, con las que hemos, digamos, aprendido y crecido juntos, mutuamente, familia y escuela, porque esa es la intención. La intención es hablar de estos temas que nos permitan encontrar rutas donde encontremos ambientes familiares y escolares saludables para todos. María José, mil gracias por estar acá, gracias por todos estos tipsitos, pero que son enseñanzas valiosas para comprender esto del síndrome de Asperger, pero también para visualizar en las rutinas que tenemos en nuestras casas, en nuestras familias, y más aún en esta época que nos ha convocado a hacer de nuestras casas un ambiente de aprendizaje. Pero me uno a esa idea de un ambiente de aprendizaje en casa, que casa sea chévere, que sea un sitio donde quiero estar, donde quiero permanecer, y unido a este sitio de aprendizaje, un sitio donde me siento protegido y sobre todo amado. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias, y a todos, que Home School. Gracias por la invitación. Hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias. Hasta luego. La Facultad de Educación de la Universidad del Bosque les da la bienvenida a su programa Licenciatura en Educación Infantil,
La licenciatura en Educación Infantil es un programa de alto nivel profesional que cuenta con acreditación de alta calidad, con una duración de 10 semestres y un total de 184 créditos para optar al título de licenciado en Educación Infantil. El qué hacer y la formación en el bosque está orientado por el enfoque biopsicosocial y cultural, porque allí se siente, se piensa y actúa con la convicción de que el ser humano es un ser multidimensional y que su formación debe ser integral para que sus estudiantes y egresados sean competentes y establezcan relaciones armónicas consigo mismo, con los otros y con el medio que lo rodea. El programa piensa sus acciones de acuerdo con el proyecto educativo institucional, formando educadores para la infancia en el contexto del siglo XXI, por una cultura de la vida, su calidad y su sentido, el cual busca formar educadores competentes de alta calidad académica, profundo sentido ético, con dominio en los saberes relacionados con la infancia y su formación integral, generando impacto en la transformación y cualificación en los diferentes escenarios donde interactúa a partir de procesos de investigación e innovación. Trabajamos cada día para que los egresados del programa sean reconocidos por su espíritu investigativo, liderazgo y emprendimiento, por la generación y transferencia pertinente del conocimiento, ratificando su compromiso desde la formación con la consolidación de una sociedad incluyente, solidaria, equitativa y en paz. Cuenta con un modelo pedagógico centrado en el estudiante para su aprendizaje significativo, razón por la cual el estudiante aprenda haciendo. Para ello, cuenta con un plan de estudio que se desarrolla bajo un enfoque inclusivo, diferencial y de derecho, que presta una importante atención al desarrollo de competencias comunicativas en una lengua extranjera, inglés, al emprendimiento y al uso educativo e investigativo de las tecnologías de la información y la comunicación. Para el desarrollo y fortalecimiento de sus competencias, los estudiantes desarrollan 8 prácticas educativas y pedagógicas desde el tercer semestre: la práctica de política pública, la práctica de reconocimiento, la de 0 a 3 años, la de 3 a 6 años, la de 6 a 8 años, la práctica hospitalaria o, en otros contextos, la práctica inclusiva y las comunitarias. Algunas de estas prácticas se pueden desarrollar a nivel nacional en La Guajira, a nivel internacional en Miami. En este sentido, los campos de acción en los que se puede desempeñar hoy el licenciado en Educación Infantil son campo educativo, el campo familiar, el comunitario, el cultural, el de salud y el de lo público, ubicándose en diferentes entidades públicas, privadas y ONGs a nivel nacional e internacional, ocupando diferentes cargos: directivo, docente y auxiliar en instituciones educativas de educación inicial, orientador y asesor pedagógico de homeschooling, diseñador ejecutor de proyectos encaminados a la educación de la familia como primer agente, asesor cultural en programas que desarrollan en bibliotecas, ludotecas, editoriales y cajas de compensación. Se puede desempeñar como pedagogo hospitalario, como gestor e implementador de política pública de las alcaldías, secretarías de gobierno y secretarías de integración social. También en organizaciones internacionales como la UNICEF, la UNESCO y el PNUD. Gracias a la formación, el licenciado en Educación Infantil está capacitado para desarrollar material didáctico, software y material audiovisual. Al igual, tiene la posibilidad de gestar sus propios proyectos productivos desde la formación que recibe para el emprendimiento. Nuestros estudiantes tienen la posibilidad, a través de los diferentes convenios, de cursar en el extranjero 1 o 2 semestres en diferentes universidades con recursos propios o accediendo a las diferentes becas que ofrece la universidad. Para el desarrollo de sus actividades académicas, culturales y deportivas, la Universidad del Bosque cuenta con modernas y cómodas instalaciones, en especial de ambientes de aprendizaje, dotados con los recursos tecnológicos necesarios para un buen desarrollo de las clases, tanto presenciales como virtuales. Para uso exclusivo de los estudiantes del programa, cuenta con un completo laboratorio didáctico y pedagógico infantil para el aprendizaje significativo e innovación de los estudiantes. Y lo más importante, cuenta con un talentoso equipo humano, tanto académico como directivo y administrativo, altamente formados y capacitados para brindarle al estudiante un acompañamiento de la más alta calidad durante toda su carrera. Esta es tu universidad y tu programa. Te esperamos para acompañarte a desarrollar tu proyecto de vida profesional con sentido humano y con calidad. Licenciatura en Educación Infantil.